su participación se estarán uniendo. Me gustaría ofrecer la palabra al director de IPEX, a Luis Noé, para que haga la bienvenida. Muchas gracias, Violeta. Buenos días a todos. La verdad es que estaba pensando antes que estamos estableciendo en España, yo creo, el protocolo de esperar 5 minutos siempre, y al final es una falta de respeto un poco tampoco es tanto, pero a la gente que llega puntual, ¿no? Pero yo creo que igual tenemos que pensar sobre esto para, si decimos a las 10, empezar a las 10 y los demás que luego se incorporen. Una breve reflexión. Y nada, simplemente yo voy a ser muy breve. Sí quería estar hoy aquí para dar la bienvenida a las empresas que estáis participando, también a José María Rodríguez de Rus Báltica, que es la persona que nos está apoyando tanto para la organización de la jornada de hoy, pero sobre todo para la celebración de la misión comercial virtual que vamos a llevar a cabo en el mes de mayo, que está dirigida a empresas del sector industrial y que está ahora con la convocatoria abierta, con fecha límite hasta el 26 de febrero, y que os animo a que tengáis en cuenta y que además, si consideráis hacerlo, pues que no esperéis a inscribiros mucho, porque las plazas se están completando ya. Entonces os animo, como digo, a que podáis hacer esa inscripción lo antes posible. También deciros que la misión comercial virtual a países bálticos es una acción que tiene como objetivo el diversificar los mercados donde nosotros os podemos apoyar a hacer promoción. Es una propuesta realizada desde el Departamento de Promoción Industrial, que durante todo este año va a estar desarrollando acciones en mercados que, como digo, sean de alguna manera oportunidad, y que os permitamos esa apertura y ese acceso en lugares donde habitualmente pues a lo mejor no es tan común el que estemos haciendo promoción. En esta misma línea, esta semana hemos puesto en marcha un nuevo programa, también propuesto desde el Departamento de Promoción Industrial, y también aquí, bueno, es una apuesta desde luego de IPEX, pero también hay que decir que con mucha ilusión y con muchas ganas de que funcione por parte, en este caso, del Departamento y en particular de Violeta, que es el programa Meeting Point África, que busca darle un poco la vuelta al planteamiento que venimos haciendo en las misiones comerciales virtuales, y de este modo lo que vamos a hacer es identificar clientes potenciales en países africanos y adaptarnos a sus demandas, a sus necesidades, poniendo a su disposición los productos industriales de nuestra región, de las empresas que tenéis todo este producto en Castilla-La Mancha, y que de este modo lo puedan considerar y establecer esas conexiones. Es una primera, digamos, prueba de este programa, pero tenemos bastante confianza de que pueda dar resultados, y a partir de ahí pues veremos también la posibilidad de poder seguir con ello. También espero que en breve podamos sacar la convocatoria de la participación individual en ferias. Va a haber una convocatoria específica para empresas del sector industrial, y aquí la idea es que, a medida que se puedan retomar pues todo lo que son los recintos, o sea, todos los eventos feriales, pues que tengáis ahí la posibilidad de poder obtener apoyo para participar en estas ferias, en las que a vosotros os resulte interesante participar, como digo, de forma individual. Vamos a hacer convocatorias trimestrales para poder adaptarnos flexiblemente a la evolución de los acontecimientos en temas de promoción y en la pandemia, y bueno, pues va a haber disponibilidad para que podáis solicitar estas ayudas. Y ya termino diciendo que queremos que tengáis también presente que este año tenemos el objetivo de que el sector industrial gane protagonismo dentro de lo que son todas nuestras acciones. Tenemos en marcha varios proyectos que de verdad nos ilusionan mucho a la hora de poder dar más visibilidad a todo lo que es el potencial industrial de Castilla-La Mancha, y se está trabajando duro por nuestra parte para intentar ayudaros y para intentar ser muy útiles, o lo más útiles que podamos, en estas circunstancias. Y también creo que conviene seguir repitiendo que yo creo que no lo decimos suficiente a veces, pues que el sector industrial supone el 46% de las exportaciones de Castilla-La Mancha, que es uno de los pilares que, digamos, ha hecho que soportemos este envite que ha supuesto la situación del COVID de una manera bastante digna, diría. Estamos entre las 3 comunidades autónomas en las que ha habido un menor impacto de la situación del COVID en España. Nuestras exportaciones van a bajar en torno al 5%, algo menos del 5% prevemos en 2020,
y es una cifra que está muy por debajo de lo que va a ser la media nacional. Entonces, bueno, no son datos para celebrar porque es bajada, pero decimos que es un dato relativamente moderado dadas las circunstancias. Y ya no me extiendo más, doy la palabra, bueno, va a conducir la sesión, en este caso Violeta, y ella a su vez introducirá a José María para que él haga su presentación, que realmente es lo que es más interesante escuchar. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ¿cómo vamos a estructurar el webinar dedicado a países bálticos y oportunidades de negocio para sectores industriales en estos países? Vamos a escuchar a nuestro consultor homologado por el IPEX, a José María Rodríguez Clemente. Una vez que José María finalice su presentación, vamos a dar paso a las reuniones individuales que las empresas nos habéis solicitado y que os hemos enviado por correo la confirmación y la hora de esta reunión. No obstante, al finalizar nuestro webinar, haremos un breve repaso de las horas asignadas y os comentaremos, bueno, se van a celebrar en la misma sala. ¿Por qué estamos celebrando este webinar? Pues como decía Luis, en el Departamento de Promoción Industrial procuramos que todas las acciones que estamos desarrollando, sobre todo en países en los que no hemos trabajado quizás tanto, antes de celebrar la acción, pues que organicemos un webinar informativo para que las empresas puedan tener información sobre el mercado de destino y sobre todo qué oportunidades hay en este mercado para los sectores industriales exportadores, teniendo en cuenta el perfil de nuestra región. Por lo tanto, en la sesión de hoy pues vamos a tener esta oportunidad. También comentaros que la misión que estamos organizando, que vamos a organizar del 3 al 28 de mayo, tiene un carácter virtual, como todas las acciones que estamos celebrando ahora. Hay 6 plazas, todavía nos quedan algunas plazas libres, por lo tanto, si alguna empresa quiere inscribirse en la acción, pues está bienvenida. Estamos a su disposición para las consultas que tenga o también pues para mantener una reunión con los consultores con el fin de poder valorar un poco su perfil y las oportunidades que puede tener su producto en el mercado. Quería también mencionar que en nuestra sala hay un chat disponible si alguna empresa quiere hacernos cualquier pregunta relacionada con la presentación o con la misión. Nos podéis escribir por este chat. Bueno, también al final de la presentación podréis formular vuestras preguntas. Bueno, a mí me gustaría ofrecer la palabra ya a José María Rodríguez Clemente, que es socio fundador de la consultora Rus Báltica, que están especializados desde hace muchos años en los países bálticos y en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, en países de Europa del Este. José María además tiene una amplia experiencia profesional tanto en instituciones de promoción exterior como en empresas privadas. Ha trabajado en la zona y un hecho que también nos llama mucho la atención es que habla 8 o 9 idiomas, sobre todo de la zona de actuación. Esto como curiosidad sobre José María. Bueno, José María, te vamos a ofrecer la palabra y te damos tu espacio para que nos hagas la presentación. Creo que la vamos a finalizar, si te parece, sobre las 10:55 para que las empresas que quieran formular alguna pregunta, pues que nos la puedan formular y a continuación comenzaremos con las reuniones B2B. Bueno, pues muchas gracias Violeta y Luis por vuestra introducción y buenos días a todos. Bueno, en primer lugar decir que es un placer estar en esta charla organizada por el organismo de promoción de las exportaciones de mi región, porque, bueno, yo soy de Cuenca, creo que como Luis también. Y, bueno, pues, aparte de ser un conquense que habla lituano, que ya de por sí es bastante extraño, pues decidí en su día rizar el rizo y abrí mi consultora con un socio de Zaragoza en Vilnius, en Lituania. Y, pues, hace ahora 8 años y 6 días estamos activos en la región con esta empresa. Pero mi vinculación con Lituania es más antigua porque ya a partir del año 2008
empecé a trabajar allí como representante de la Cámara de Comercio Hispano-Lituana, que además es un organismo que está en Albacete, que, como veremos en la presentación, es la provincia de Castilla-La Mancha que más exporta a países bálticos. Y bueno, pues ahí de la mano de su presidente, que es un excelente empresario, aparte de tener excelentes conexiones en esta zona, sobre todo en Lituania, pues empecé mi andadura primero en Vilnius y luego pues al resto de la región. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar sin más dilación a compartir la presentación, que va a ser un objeto de... Mientras empieza, José María, no tenía ni idea que éramos paisanos. Tenemos que hablar luego de eso. Casualidades de la vida. Sí, y bueno. Vamos a ver. Bien, pues no sé si en este momento estáis viendo la presentación. Sí, se está viendo. Bien, perfecto. Pues comenzamos pues con ella. En primer lugar, bueno, pues intentaré ajustarme al tiempo disponible, aunque la verdad es que la presentación tiene bastante información y es complicado discriminar respecto a lo que es más importante, pero bueno, como luego el IPEX pondrá a vuestra disposición la presentación como tal, podréis profundizar en los aspectos que os interesen más. En primer lugar, habrá una introducción sobre los países bálticos en general, con datos macroeconómicos, la situación en la que se encuentra actualmente respecto a la pandemia y cómo han respondido a ella, perspectivas de desarrollo durante los próximos años, relaciones comerciales, incidiendo especialmente en el sector industrial, y luego, bueno, pues tenemos claves de acceso para pymes con consejos para negociación, que creo que son muy importantes a la vista de cómo reaccionan algunas empresas cuando llegan a estos países. Luego profundizaré en cada país por separado, Lituania, Letonia y Estonia, y cerraremos la presentación con casos de éxito de nuestra empresa, 3 que hemos seleccionado del sector industrial. Bueno, pues iniciamos la presentación con primeros datos generales. Los países bálticos fueron los primeros en independizarse de la Unión Soviética en el 91, después del golpe de Estado contra Gorbachev. Son estados que hay que dimensionar en su correcto tamaño, porque apenas no llegan a 7 millones de habitantes, pero sí es cierto que se han ganado la denominación de tigres bálticos debido a su gran crecimiento y a su dinamismo económico. De un punto de partida muy modesto, se ha llegado a la práctica convergencia con la Unión Europea, como es el caso de Lituania, que es el país que tiene un PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo más próximo. Y luego, bueno, pues tiene buenas cifras macroeconómicas, han sido muy escrupulosos con el control de su deuda. Sí es cierto que con la pandemia, igual que el resto de países, han incurrido en cierto sobregasto, pero mucho menos que otros países, lo que quiere decir que hay perspectivas de estabilidad. Son países poco corruptos en relación con su región, que tiene ejemplos menos favorables. Y luego, bueno, pues sus sistemas fiscales son muy favorables, muy orientados al empresario. Intentan atraer mucha empresa extranjera y eso genera un gran dinamismo económico que permite favorecer también las exportaciones. Y bueno, pues los 3 países son además miembros del euro. En el caso de Lituania, que fue el último, entró en el año 2015. Estas son algunas firmas, algunas empresas bálticas que probablemente muchos conozcáis, pero no sepáis que son bálticas. Como es el caso, por ejemplo, de Skype, que se fundó en Estonia en su día, ahora está en Silicon Valley, pero su origen estuvo en Estonia. Trafi, que es una aplicación para el control de transporte público, calcular rutas, etcétera, etcétera. Ask.fm, que es una aplicación, bueno, es una página web de preguntas y respuestas, una red social bastante activa, sobre todo, bueno, ahora ya menos que antes, pero tuvo un tiempo de gran fama. Bueno, Air Baltic es la principal línea aérea de estos países, está en Riga. Vinted es una aplicación que permite vender ropa usada. Bolt es es una empresa de taxis, de transporte. Bueno, pues también tenemos, por ejemplo, Vilnius Prekyva, que es la dueña o la gestora de Maxima, que es el principal supermercado o red de supermercados en estos países, tiene sede en Lituania. Si analizamos la capacidad que tienen estos países para ofrecer un entorno adecuado y favorable para establecer negocios, vemos que están entre los 20 primeros. Es el ranking que elabora la clasificación, que elabora todos los años el Banco Mundial. En el año 2020, Lituania es la más favorecida porque llega a subir hasta 3 puestos, está casi ya en el top 10. Destaca en registro de propiedad, es muy rápida, muy ágil en este sentido, y en repartimiento de contratos, que están bien blindados desde el punto de vista judicial. Estonia vendría en segundo lugar, en el 18. Es el 14 el registro de empresas. Si comparamos con España, que estamos en el puesto 97, la verdad es que destaca bastante, y nosotros negativamente. Bueno, pues Letonia sobre todo destaca en acceso al crédito y en pago de impuestos. Bastante
ágil en ese sentido. Los países bálticos han enfocado un enfoque macroeconómico de tipos que podríamos denominar de austeridad pública y flexibilidad privada. Cuando sucedió la crisis del año 2008, en lugar de subir impuestos, como muchos países, entre ellos España, pues lo que hicieron fue contenerlos. Liberalizaron mercados que estaban todavía bajo la órbita estatal, no recurrieron a depreciar la moneda, pese a que en aquel entonces contaban con monedas propias, aunque estaban fijadas el euro, eso sí, pero bueno, con el caso hubieran podido devaluar, pero no lo hicieron. Recortaron gasto público mientras otros países aumentábamos, una política semicíclica en lugar de anticíclica. Y bueno, pues además también hicieron lo que se llama una devaluación interna. En lugar de devaluación externa, que es la de la moneda, pues redujeron precios y salarios. La deuda externa se pagó, como en algunos países como Islandia o Chipre, que incurrieron en ciertas citas, y se hizo lo que se llama en inglés un bail-in, que fue en lugar de un bail-out, que es la recapitalización interna de bancos. No se rescataron bancos, sino que se recapitalizaron. De hecho, hubo algunos que quebraron y tampoco pasó nada. Esto condujo a un crecimiento económico muy elevado, las caídas muy agudas en el 2009. Se pasó a superávit presupuestario y mientras algunos sectores, como el de la construcción, cayeron, hubo otros que aprovecharon el tirón para crecer, como el de las nuevas tecnologías. El desempleo descendió notablemente y además los países se hicieron en torno a un 50-60% más ricos que en el año 2000. Aquí tenemos un sistema, un cuadro de comparación de impuestos con España entre los tres países bálticos. Aquí a destacar son pocas cosas, entre ellas que ni Estonia ni Letonia tienen impuestos de sociedades. Esto es una gran ventaja porque si uno no distribuye los beneficios, no paga nada en absoluto de este impuesto, únicamente cuando lo distribuye en forma de dividendos, que aquí ya sí que se aplica una tasa determinada. Lituania aplica otros beneficios fiscales, tiene zonas francas, como veremos más adelante, con políticas impositivas especiales, pero sí tiene impuestos de sociedades. Una cosa que han introducido hace relativamente poco es el tipo progresivo del impuesto de la renta. También en dividendos se aplica. Porque antes había tipo único, ahora cuando los países han crecido, se han hecho más desarrollados, han aplicado tipos progresivos, similares a los nuestros, pero todavía con tipos máximos muy reducidos, de un 30 a 32%, mientras que nosotros estamos en el 47%, más luego los tipos autonómicos, que en España van por nivel. Los salarios mínimos han crecido, sobre todo en Lituania ha crecido muchísimo en los últimos años, están todavía relativamente lejos de España, pero sí es verdad que crece mucho más. Y bueno, pues se subía el salario en 12 pagas, que en España se calcula en 14. ¿Cómo se encuentran actualmente estos países en relación con otros? Si estudiamos la situación de la COVID. Bueno, pues vemos que Lituania es el de los tres países bálticos el que tiene una incidencia menor. En este momento, sí es cierto que hace cosa de un mes estaba entre los peores de Europa, pero aplicó políticas muy restrictivas y hoy puede hablar de que ya su segunda o tercera ola está ya casi contenida. Para entrar más profundamente sobre la situación, Lituania ha sido seguramente el país más afectado por el virus de entre los tres bálticos. Ahora ya es su segunda ola, que es la única que ha tenido cierto impacto, porque la primera fue, como vemos aquí, bastante moderada, pues está ya descendiendo, pasó el pico ya a principios de enero y está ya en una fase de descenso. La segunda ola que tuvo, que fue explosiva, como podemos ver aquí, nada que ver con la primera, que fue muy contenida. Esto probablemente se deba a nuevas variantes del virus, porque la verdad es que la política aplicada en uno y otro caso tampoco ha variado demasiado. En cuanto a incidencia, ha tenido como 2 veces más que Letonia, sin embargo tiene un 30% menos de población, con lo cual el impacto de Lituania es sobredimensionado. En Letonia vemos también que el pico se pasó, está ya en una fase de descenso, y Estonia, está ahora mismo en la meseta, comenzando ya a descender. Aunque sí es cierto que el número de casos es muy inferior, porque si vemos aquí la línea vertical, la línea de ordenadas, pues lo que vemos es que el número de casos es menor, por ejemplo, que en Letonia. Actualmente los tres países, Lituania y Letonia están en una fase reforzada de emergencia. Lituania hasta el 28 de febrero, Letonia más largo, hasta el 6 de abril, se deja más tiempo. Y Estonia, ha aplicado restricciones más leves, ha entrado con unas nuevas a partir del 1 de febrero, pero ahora veremos que son menos agudas. En cuanto a los programas de apoyo, algunos han venido al hito de la Comisión Europea, que ha apoyado sectores determinados, sobre todo en Letonia, cultura, exportación, turismo, con subsidios concretos. Se aplican subsidios a salarios de trabajadores hasta el 75% del bruto, con ciertos máximos. Se compensan alquileres, se permite a los deudores demorar su pago sobre todo de los créditos y las deudas con el Estado. Se ofrecen garantías en nuevos préstamos con una tasa de cobertura bastante alta. La hostelería y las pymes están cubiertas con avales para solicitar créditos.
avales estatales hasta el 100%, y luego pues ofrecen créditos blandos hasta 1 millón de euros. En cuanto a las restricciones, Estonia es el país que las está aplicando en este momento de forma más ligera, también porque tiene un número total inferior de casos. Es lo que sería ahora mismo una fase, se podría considerar una fase 2 en España aproximadamente, porque se puede recurrir a la hostelería, pero con cierta distancia, límites de 50% de aforo, el comercio está abierto, pero se controla el número de personas dentro de cada establecimiento. Lo último que ha aplicado ha sido las cuarentenas obligatorias para gente que procede de países con variantes nuevas del virus, como puede ser Reino Unido, Portugal, etc. Lituania y Letonia estarían en una fase 1 aproximadamente, no, perdón, una fase 3. Creo que aquí en España es como se considera una fase más restrictiva. Pues eso, en cuanto a los eventos públicos están prohibidos, con muy pocas excepciones. Los restaurantes están cerrados. Las mascarillas son obligatorias en interiores en Letonia y en Lituania siempre también en exteriores, salvo razones de salud o ejercicio físico intensivo o ser menor de 6 años. Los municipios están cerrados perimetralmente y bueno, pues se fomenta la educación remota y el teletrabajo siempre que sean posibles. Aquí en esta gráfica vemos, entrando ya en las perspectivas de los próximos años y analizando también los anteriores, el crecimiento del PIB ha sido muy fuerte desde el año 2011, con cierta moderación entre 2013 y 2015, para luego crecer de nuevo en 2017. Y el pico inferior pues ha tenido lugar, lógicamente, este año. Lituania es el que menos ha caído y también es el que tiene un rebote más ligero, pero la verdad es que el crecimiento previsto es muy positivo. Y la caída es inferior que la de otros países de la Unión Europea. Como vemos aquí, bueno, pues Lituania va a caer un 2,2%, Letonia más, es el que más va a caer, un 5,6%, pero en comparación con España o la media de la Unión Europea, ofrecen cifras muy positivas, porque España caerá un 12,4%, la Unión Europea se prevé que caiga de media en 8%, con lo cual estamos hablando de cifras bastante más favorables. Los sectores más perjudicados, como igual que en España, pues han sido el ocio, el turismo y la hostelería, y los que han crecido más han sido la industria y las tecnologías de la información y la comunicación, en las que estos países ya eran bastante fuertes. Se prevé una recuperación intensa, sobre todo en Letonia, que va a crecer hasta el 5% en el año 2021, de este año en curso, salvo siempre que haya sustos o sorpresas respecto al índice epidemiológico, que todavía es un factor imprevisto. Las inversiones en los fondos de la Unión Europea se han renovado para el periodo 2021-2027. Se seguirán, 2027, perdón, esto está mal, 2027. Se seguirán renovando en tanto en cuanto estos países tengan una tasa de convergencia en PIB inferior al 92%. Todavía quedan unos años para llegar a esa tasa, sobre todo en el caso de Letón, que tiene más rezagado. Los beneficios de la Unión Europea están en torno a un 3-4% del PIB de cada país, lo cual supone un fuerte impulso de crecimiento. En cuanto a la vacunación, actualmente se está vacunando 5 personas por cada 1000 a la semana. Es un índice que se espera que se multiplique por 10 a partir de marzo o abril, porque llegarán más vacunas y se podrá vacunar de forma más activa. En cuanto a la inflación, pues está bastante contenida. Sí se espera que crezca en torno a un 1% debido al crecimiento del precio de la electricidad y a cierto crecimiento de los salarios. En cuanto a las relaciones comerciales con España, pues no han caído tanto. Estos son datos los últimos datos disponibles de aduanas que están entre enero y noviembre del año pasado, del año 2020, perdón, aquí está mal, 2020. Las exportaciones totales a los 3 países bálticos por parte de España son 807 millones de euros. Caemos un 2,2% desde por ciento de 2019. Y lo que más exportamos son bebidas. Aquí se encuadra la categoría de vinos, sobre todo. Las frutas y las hortalizas crecen mucho durante el año 2020. Eso llegan a crecer incluso un 1000%, se multiplican por 9 las cifras. Y eso es un sector bastante interesante de las frutas, aunque no concierne esta presentación, es cierto que crecen de una forma bastante significativa. En cuanto a Castilla-La Mancha, se ve la abrumadora partida de las bebidas. Aquí también se incluyen, por supuesto, vinos, sobre todo con denominación de origen, pero también rones, brandis y otro tipo de bebidas, alcohólicas en su mayoría, es lo que supone la mayor parte del porcentaje. Caemos un 9,5%, las importaciones de nuestra región, exportaciones de nuestra región, desde el año anterior, pero bueno, la verdad es que Castilla-La Mancha tiene una posición de exportaciones a países bálticos similar a la que tiene el resto del mundo, porque es la 10ª comunidad autónoma. Los líderes en este caso pues son Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. En el sector industrial vemos por provincias que la que más exporta de forma abrumadora es Albacete, que exporta sobre todo tecnología agrícola, envases y industria química, con un 63%. Luego vendría Ciudad Real, también con industria química,
tecnología agrícola, que como veremos en el sector industrial es una posición bastante fuerte, ya que se ejerce en las exportaciones de la región. Y luego, pues Toledo, que tiene un 11%, con maquinaria, siderurgia, construcción, etcétera. Guadalajara y Cuenca tienen una posición bastante modesta, tendríamos que mejorarla. Somos más exportadores de agroalimentario, sobre todo en el caso de Cuenca, que de industria. Lo que también está en consonancia con las empresas y la sectorización de las empresas de la provincia, ¿no? Bueno, en cuanto a las claves de acceso para pymes, los consejos que damos son pues un decálogo que puede expandirse, pero vamos, lo básico sería la estrategia de entrada. Estamos hablando de 3 países pequeños. Hay distribuidores que cubren los 3 países y son los que conviene atacar en un primer momento, porque nos permitirán expandir más nuestras exportaciones. Es mucho mejor que centrarse solo en un país, ya que además existe este tipo de distribuidores, es mejor aprovechar su figura. El comercio electrónico crece de forma muy fuerte. El portal más importante de comercio electrónico es Piku, que significa barato, el lituano, y ofrece todo tipo de productos. Está en permanente crecimiento. Es importante invertir en reconocimiento de marca y en apoyo al distribuidor. El distribuidor se le puede pedir que nos represente de forma exclusiva, pero bueno, a cambio de ciertos volúmenes de venta, por supuesto, pero es importante también negociar las condiciones de apoyo. Representación en ferias, cierto presupuesto de marketing. Los distribuidores siempre nos piden que apoyemos de alguna forma su labor de introducción del producto, que es una labor cara y trabajosa. Entonces hay que tener en cuenta que si queremos entrar hay que apoyar al distribuidor con descuentos o con cierto tipo de apoyo financiero. El sector financiero está bajo Escandinavia. Los bancos que dominan la región no son locales, son escandinavos, como puede ser el SEB o el Danske Bank de Dinamarca o el Swedbank de Suecia. Tienen una preeminencia total en la región sobre cualesquiera alternativas locales. Hay que tener en cuenta que si fallamos con una empresa o quedamos mal, es muy posible o incluso probable que nuestra reputación se dañe, porque los sectores empresariales son reducidos, los países son pequeños y todo el mundo se conoce, con lo cual hay que intentar ser lo máximo, todos los serios que podamos en nuestras relaciones con empresas bálticas. Los sectores más atractivos, los que van al hilo de fondos de la Unión o de incentivos gubernamentales, son los que atraen más capital y más capacidad de desarrollo. Hay un gran respaldo público. Los países bálticos son muy amistosos con los empresarios, también con los exportadores, y suele ser frecuente e interesante recurrir a instituciones públicas para apoyar nuestras estrategias. Hay una gran diferencia entre ejecutivos jóvenes y mayores. Los mayores tienden a hablar la lengua local y el ruso y estar ligados a ciertos modelos de gestión de la época comunista, y los jóvenes en cambio son muy dinámicos. De hecho, Lituania es el país de la Unión Europea con una media más baja de edad en el mundo empresarial. Los ejecutivos son muy jóvenes, acaban la carrera y ya se montan una empresa, porque es muy fácil. Y la verdad es que hay muchísimas startups en Lituania y eso va a tener en consonancia con la edad de los directivos. Es muy importante ser puntual. Se valora en los 3 países, la puntualidad es fundamental. Hay que intentar llegar 5 minutos antes de cada reunión, porque si no, pues ya más o menos conocen a los españoles y saben que no somos siempre serios en este aspecto, pero aún así hay que intentar adaptarse a su cultura, que es muy puntual. Además, también suele ser interesante conocer algo de su cultura y de sus idiomas, porque como son países pequeños pero con una gran historia, cuando demostramos que conocemos sus idiomas, incluso alguna palabra o algún hito de su historia, la verdad es que lo reciben siempre con gran simpatía y con alegría, porque es una gran demostración de interés por parte de gente que viene de un país grande como es España. En cuanto a oportunidades de negocio, bueno, pues como comentaba, los más relevantes los que van al hilo de los fondos europeos. Los 3 países bálticos se ubican en la región de MIP, que incluye 11 países, entre ellos pues Polonia, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega como observador. Y bueno, pues hay un plan para esta zona que se basa en 4 pilares, que son la innovación social, la buena gestión del agua, la neutralidad climática y la cooperación gubernativa entre todos los países de la zona para alcanzar cierta cooperación reforzada de tipo energético, de infraestructuras, etc. Los proyectos van en esa línea, con lo cual los sectores que se van a sentir atraídos pues son sobre todo infraestructura y comunicaciones y energía. También es una buena zona para externalizar negocios. Grandes empresas como Western Union o Berkeley están en Lituania operando con centros de datos o con centros de llamadas. También es un buen lugar para desarrollar proyectos de investigación. Hay ventajas fiscales, 5 valles de desarrollo, etc. En cuanto al sector energético, que es interesante desde el punto de vista industrial,
pues hay un plan hasta 2027 que es reducir la dependencia sobre todo de Rusia y llegar a un 30% de generación de energía de tipo renovable. Esto va a fomentar muchos proyectos interesantes en el sector de la energía. Como por ejemplo los esquemas de inversión verde, hay empresas como CAF que han vendido ya tranvías eficientes, hay proyectos eólicos. Los planes de interconexión son los más relevantes. Por ejemplo, está el que pretende conectar los países bálticos con Finlandia, con Suecia o con Polonia. Están en marcha muchos de ellos y ya están bastante integrados. O también proyectos de gas, como puede ser GPL o Baltic Connector, que también conectan los tres países entre sí y con otras fuentes de desarrollo de la Unión Europea. La Rail Báltica es el proyecto de infraestructuras más importante, que es una red de alta velocidad ferroviaria que va a unir Alemania con países bálticos pasando por Polonia. La fase 1 está ya finalizada, ahora mismo están en la interconexión entre países, entre ciudades importantes de los tres países. Bueno, empezamos con Lituania. Aquí vemos, bueno, esta es una fotografía de la zona financiera de la ciudad de la capital, que es Vilnius. El crecimiento aquí es trimestral, vemos que tiene un pico inferior, pero ya tiene un rebote en el tercer trimestre del 2020, el año pasado. El desempleo está ciertamente contenido, aunque sí es verdad que ha crecido, aquí no se ve, pero se ha llegado al 9-10%. Sigue estando en cifras razonables en cualquier caso. Y bueno, pues la inflación es muy reducida. Tiene una población apenas inferior a 3 millones de habitantes, una superficie más o menos similar a la de Andalucía y un PIB per cápita de 17.500, que es importante, todavía no está en la línea de la media de la Unión Europea, pero sí es cierto que ha crecido un 92% desde el 2010, por lo cual el crecimiento es importante. Hay un nuevo gobierno desde octubre de 2020, la Unión de la Patria, que se llaman así, conservadores, van a gobernar con partidos liberales, lo que se espera que vaya a redundar en políticas de bajada de impuestos y de ajuste presupuestario, con lo cual, después de un gobierno que ha habido de verdes y agricultores, va a ser interesante este contraste para ver qué políticas se realizan. Bueno, pues los salarios, un elemento sorpresivo de Lituania es que los salarios han crecido hasta un 10% entre los años 2016 y 2019. No en total, sino de forma anual. Cada año han crecido un 10% acumulado en interés compuesto. Con lo cual, la verdad es que el crecimiento es grande. Ha crecido también el salario mínimo. Y esto se debe a que hay poca cualificación en el país. La mayoría de los trabajadores cualificados emigran a Suecia o a Noruega o a Finlandia o a Alemania o al Reino Unido por los mayores sueldos. Y es verdad que luego vuelven y gran parte de lo ganado lo invierten en proyectos en Lituania, con lo cual hay cierta economía cíclica de valor. El sector inmobiliario está experimentando actualmente un boom. Se debe a que la gente no tiene dónde gastar debido a las restricciones, pero tiene ahorros importantes, con lo cual están dirigiéndolos en muchos casos al sector inmobiliario. De hecho, ha habido un récord de operaciones en el año 2020, en diciembre, a finales de año, por cuanto supone el inmobiliario de valor refugio y de destino de inversiones ociosas que no pueden ir a otro lugar, ¿no? La exportación también ha crecido si excluimos la energía, que ha bajado sobre todo por el precio de la energía. Pero si excluimos la energía, ha crecido un 6% en el 2020, lo cual es un dato muy positivo, sobre todo por el crecimiento de los químicos, sobre todo reactivos, y de la agricultura, que va dirigido sobre todo pues, a Escandinavia y a Alemania. Las ventajas que tiene Lituania, antes decíamos que no tiene un 0% de impuestos de sociedades como tienen Letonia y Estonia, pero sí tiene zonas francas. Estas zonas permiten ciertas ventajas fiscales, como por ejemplo un 0% de impuestos de sociedades en 10 años, luego una tasa reducida en los siguientes 6, excluye el pago de dividendos, excluye el impuesto de propiedad, y luego posee una fórmula que se llama pequeña empresa, que hasta facturar 43.000 euros aplica un IVA del 0%, y un impuesto de sociedades del 5 hasta tener 300.000 euros de facturación. Lo que más exporta Lituania es energía, combustible. Esto se debe a que tienen la principal refinería de petróleo del Báltico, que está operada por la empresa Orlen, que es una empresa polaca, y la tiene Mažeikiai, que es una ciudad mediana de allí de Lituania. Y luego, bueno, pues pasamos ya a maquinaria. Muebles, es un país, una gran potencia en muebles por lo barato que son, los baratos que son, y lo eficientes que son en coste y beneficio. Y bueno, sus principales socios, pues en primer lugar tenemos a Rusia, tanto de importaciones como de exportaciones, por mucho que tenga una retórica política muy agresiva con Rusia, Lituania sigue teniéndola como su principal socio. También antes era sobre todo agroalimentario, pero ahora que está prohibido exportar a Rusia desde la Unión Europea la mayoría de productos agroalimentarios, pues se ha pasado a una explotación más de tipo industrial. España estaría en la posición 17, con lo cual tenemos bastante que mejorar.
Aquí vemos las relaciones comerciales durante enero y noviembre de los años 2015 y 2021. En el año 2020 ya se alcanza una paridad y esto es debido sobre todo al crecimiento de la exportación por parte de Lituania de cereales y de muebles y en menor medida de combustibles minerales. Y a ver, ya hemos llegado a una paridad. Hubo varios años que tuvimos ventajas en la balanza comercial y sin embargo pues nos hemos vuelto a igualar. Antes también Lituania nos superaba. En cuanto a las exportaciones por sectores, pues abrumadoramente se exporta desde España industria. Sí es verdad que la industria cae, pero los alimentos y las bebidas crecen. Aún así, la industria sigue teniendo una posición preeminente. En cuanto a la industria, por subsectores industriales, lo que más exportamos desde España es química, automoción y material eléctrico y materiales de construcción. Cae un 10% desde el 2019, pero aún así sigue buena dinámica. En cuanto a Castilla-La Mancha, pues bueno, tenemos un superávit comercial bastante sólido en relación a Lituania, por lo cual hay que intentar mantenerlo. Si vemos por sectores la estratificación, industria es también el principal sector de Castilla-La Mancha a Lituania, lo es también en Estonia, veremos que no en Letonia, es un nivel especial, pero cae un 20,65% en 2019, en 2020, debido a la pandemia principalmente. Por sectores, lo que más exportamos desde Castilla-La Mancha es tecnología agrícola e industria química. Luego ya en menor porcentaje en base y embalaje. La industria Castilla-La Manchega ha caído bastante en 2020, casi un 40%, pero bueno, confiemos en que la recuperación económica traiga también una recuperación de las exportaciones y que emisiones como la que tenemos planeada con empresas de la región vaya a suponer un impulso para recuperar parte de estas cifras perdidas. Si vemos, bueno, hay algunas empresas que exportan, que son Castilla-La Manchegas, destacadas aquí. Ajusa es un hito imprescindible, tiene que citarse. Son componentes para motor, vehículos pesados, llevan mucho tiempo en Lituania y exportan a toda la región. Luego tenemos a Perinox, que está en Villarrobledo, o a Simaga, que produce silos desde Ciudad Real. Los sectores que más crecen en la industria, pues la protección de cultivos, comentábamos antes los productos agrarios, el riego, la farmaquímica, la química orgánica, o por ejemplo, pues también productos para siderurgia o fundición de acero han tenido un crecimiento fuerte en las exportaciones castilla-manchegas en el año 2020. Pasamos a Letonia. Bueno, los gráficos son similares. El desempleo es ligeramente inferior al de Lituania. Y bueno, pues la dinámica de crecimiento y el pico inferior son similares, causados por la crisis. Letonia tiene una población de un 30% inferior, una superficie similar. Y bueno, pues tiene el principal aeropuerto de la región, que está en Riga. La población suele ser bilingüe. Hay un 40%, en torno a un 30-40% de rusos étnicos viviendo en el país, lo cual hace de ese idioma el segundo, de facto, en Letonia. Y bueno, pues como comentaba antes, desde 2018 no graban ganancias no distribuidas, lo que equivale a un impuesto de sociedades del 0%. Lo que más exporta Letonia es madera, es un país maderero muy fuerte, y luego maquinaria y vehículos. Y sus principales socios son los próximos, los países bálticos, Letonia y Estonia, y también Alemania y Polonia, exporta por proximidad. España está ligeramente mejor posicionado que en el caso lituano, pero seguimos bajos, en el número 16, con lo cual hay que intentar mejorar esa estadística. Sí tenemos un superávit más sólido, mucho más sólido respecto a Letonia que respecto a Lituania, y además mantenido en el tiempo, mientras que ellos exportan cada vez menos, nosotros exportamos cada vez más. Las exportaciones, de hecho, desde España a Letonia han crecido más de un 6% en el año 2020 respecto al año anterior, pese a la crisis. Sí que es cierto que industria tiene un porcentaje inferior y que las bebidas, sobre todo el vino, crecen mucho en este país durante este año pasado, las exportaciones desde España. En cuanto a la industria, lo que más exportamos son componentes electrónicos e informáticos, química y automoción. También industria ferroviaria, en la línea del proyecto de Rail Báltica, que está teniendo la Letonia en su fase más activa. Luego, en cuanto a Castilla-La Mancha, pues vemos que abrumadoramente exportamos mucho más de lo que importamos desde Letonia. Exportamos una gran cantidad de productos a Letonia en comparación con lo que Letonia nos exporta. Lo que más exportamos, comentaba antes, son las bebidas, con la preeminencia del vino absoluta, sobre todo con denominación de origen, vino de calidad, no vino de mesa, es lo que se exporta sobre todo en valor, y la industria está muy reducida, es un porcentaje bastante escaso en relación con el conjunto, en el caso de Letonia desde Castilla-La Mancha. Lo que más exportamos, aunque hemos caído también casi un 40% en las exportaciones castilla-manchegas al país, hay que intentar mejorar esto, pues es sobre todo tecnología agrícola, química y siderurgia. Algunos subproductos que crecen más, pues por ejemplo la electrónica de consumo,
se ha multiplicado por 9. Las herramientas de mano, farmaquímica, los equipos de telecomunicaciones también han crecido mucho. La porcelana, el barro y la cerámica, manufacturas de este tipo de materiales también están creciendo ligados a la construcción. Bueno, pues en este caso podemos hablar de algunas empresas que firman chidas, como puede ser Cojali, que hace equipos de refrigeración en Ciudad Real, molduras de Toledo o, bueno, sistemas y complementos de herrajes SL desde Toledo hacia Silos también. Estonia, bueno, aquí vemos también los gráficos son bastante... Bueno, la inflación quizá en Estonia ha tenido una dinámica distinta a la de los otros países, pero en cuanto al desempleo y el PIB, la verdad es que han sido bastante paralelos. Estonia es el país más pequeño de los tres, tiene una población que no llega al 1,5 millones de habitantes, en un área más reducida que el de los otros países, pero es el país que tiene el PIB per cápita más elevado de los tres, y además ha crecido un 90% desde 2010, más o menos consonancia con Lituania. Sí es cierto que ha crecido más en 15 años después del fin de su pertenencia a la Unión Soviética, pero los otros dos se han multiplicado por 2, sobre todo por su vinculación con Finlandia, que hace que de facto Estonia sea una provincia más de ese país, lo cual empuja mucho la riqueza por deslocalización del país vecino del norte. Es un país muy estable geográficamente, además es el país menos corrupto de la región, tiene una deuda muy baja y además es un nodo de telecomunicaciones, es la sede de muchísimas instituciones fundamentales del mundo, como puede ser la OTAN, tiene allí su sede de defensa cibernética. Y bueno, pues el clima favorece los centros de datos porque al ser las temperaturas medias tan bajas, permite ahorros importantes en la refrigeración. El impuesto social es del 0%, como comentábamos antes, y lo que tiene Estonia, una ventaja muy importante, es que ofrece la residencia electrónica. Se puede emprender sin necesidad de residir físicamente en Estonia, ni tener un director local. Uno puede abrir una empresa tranquilamente desde España y declarar todos los impuestos y hacer todas sus gestiones en remoto. Es verdad que tendrá que pagar sus dividendos en España si reside allí, pero no hay impuestos corporativos. Bueno, pues en Estonia concentra la mayor parte de la actividad en la capital, el distrito Harjumaa, que es donde se encuadra Tallinn, tiene el 60% de la actividad económica y más de un 13% de la población. Está desproporcionada la actividad económica respecto a la población, porque se concentra prácticamente la totalidad del desarrollo del país. En la costa hay también cierta industria, pero lo fundamental está sobre todo en la región de la capital. Tartu es una ciudad secundaria que es centro universitario, también proyectos de alta tecnología. Y bueno, pues también como comentábamos antes, el sector financiero está dominado por bancos escandinavos y las telecomunicaciones también. El 99% de ellas pertenecen a empresas escandinavas multinacionales. No hay empresas estonias relevantes en el mundo de las telecomunicaciones a escala nacional. Y bueno, pues aunque es un país muy liberal, sí es cierto que sigue habiendo grandes semimonopolios. Por ejemplo, la energía eléctrica, el 90% es una empresa pública, los ferrocarriles o el gas, que es Stigas, es parte gubernamental y parte de Gazprom, que es una empresa rusa. Y bueno, lo que más exporta Estonia es maquinaria, es un país muy industrial en relación con los otros dos, de ahí también su mayor desarrollo. Y sus principales socios comerciales son sobre todo Escandinavia, al revés de los otros bálticos. Estonia mira más al norte que al oeste o que al este, aunque Rusia sigue siendo un socio importante. España es el socio número 10. Mantenemos un superávit comercial bastante sólido con relación a Estonia y lo que más exportamos es industria y tecnología. El total de las exportaciones se ha caído un 4,8%, pero un solo 0,5% en industria, con lo cual lo que exportamos en industria Estonia es bastante sólido y bastante consistente, porque pese a la crisis se ha mantenido prácticamente igual, sobre todo automoción, química y construcción. En cuanto a Castilla-La Mancha, bueno, pues aunque teníamos un superávit comercial muy fuerte hasta 2018, en 2019 y 2020 se ha igualado lo que se exporta y lo que se importa, sobre todo por el material eléctrico, aparatos de óptica y optometría y ciertas exportaciones de gran valor añadido, también muebles, en las que se ha equilibrado la importación con la exportación desde nuestra región. Las exportaciones son sobre todo industriales, aunque hay fuerte presencia de bebidas y agroalimentario, pero vemos que las exportaciones industriales lideran desde Castilla-La Mancha fuertemente el cómputo total. Cae en un 6,7%, que es menos que el Letonia y que en Lituania, con lo cual podemos confiar las exportaciones de Estonia y de Castilla-La Mancha como un valor más estable. Lo que más exportamos es tecnología agrícola de forma abrumadora, más de la mitad de las exportaciones de Castilla-La Mancha y las industriales son agrícolas, y luego pues química, y el resto son bastante despreciables en comparación. Lo que más exportamos es, los sectores que tienen más pujanza en el año 2020
sobre todo la maquinaria para industria clínica, que crece un 3.000%, es un valor muy importante. La fundición, un 1.500%. Y luego, pues, también los elementos de fijación para construcción o para uso agrícola, un 211%. Hay sectores interesantes que, pese a la crisis, crecen y se mantienen de forma sólida. Y bueno, ya para ir concluyendo, porque se acerca ya la hora de finalización, pues vamos a comentar brevemente 3 casos seleccionados del sector industrial que hemos llevado de empresas de varias distintas regiones que han tenido éxito en los países bálticos. En primer lugar, hablaré de SME, que es un proveedor básicamente de armarios para centros de datos. Y bueno, pues está en Madrid, en la provincia de Madrid. Nos encargó una misión comercial a los 3 bálticos antes de que llegara la pandemia. Se preseleccionaron 128 empresas. Se sometió el listado de empresas potenciales, socios potenciales, a la empresa para filtrarlas. Descartó 41 de las 128. Y en un primer viaje se hizo en remoto, incluso antes de que se realizase la pandemia, de que tuviese lugar la pandemia. Las reuniones tuvieron lugar de forma telemática. La empresa es de un sector bastante proclive a este tipo de comportamientos. Y en un segundo viaje ya, que después de hacer este segundo filtro de las reuniones telemáticas, se realizó un viaje con 12 reuniones y el resultado de este proyecto fue grandes pedidos por parte de operadores fundamentales, sobre todo en Letonia, de un operador muy grande que equivaldría a lo que se pone Vodafone en España. Y bueno, pues la verdad es que siguen manteniendo una relación bastante activa. Luego hubo también misiones secundarias a Polonia, Rumanía y Escandinavia que también tuvieron bastante éxito. Metalúrgica de Sierras es una empresa aragonesa que hace sierras para mataderos, fundamentalmente, exporta a más de 15 países. Es un producto bastante rentable en cuanto que tiene una gran rotación. Las sierras se desgastan de forma bastante frecuente y hace falta comprar nuevos recambios de forma permanente. En un turno prácticamente supone el uso de 2 sierras, con lo cual las compras son muy activas. Encontramos 32 clientes potenciales en Lituania en un primer servicio, se realizó un viaje. Y solo en Lituania, de esos 32, aparecieron 4 compradores directos, que la empresa aún mantiene, 3 de ellos aún le siguen comprando, mataderos y distribuidores. De ahí saltamos a Rusia, participamos en una feria muy importante, en Moscú, y luego pues se hizo un servicio de refuerzo en Letonia y en Estonia, con 14 reuniones finalmente, con mataderos, distribuidores, empresas relevantes del sector, y esto condujo a nuevos clientes. También hicimos servicios después en Polonia y en Ucrania. Interlun es el principal gestor de residuos de Extremadura, y además tiene una planta de transferencia en Albacete, por lo cual está ligada también a la región de Castilla-La Mancha. Está especializado, en nuestro caso, bueno, el proyecto tuvo lugar en torno a los residuos sanitarios y nos encargaron un estudio de mercado sobre el sector en los 3 países. Encontramos datos muy precisos sobre la dimensión del sector, datos poco disponibles, hubo que visitar hospitales, hubo que entrevistarse con gente relevante del sector sanitario y llegamos a cifras concretas de la disposición de residuos en hospitales de los 3 países. El estudio de mercado fue bastante complejo. Una vez se presentó el estudio, se programó un viaje a los 3 países con preselección de 104 empresas que podrían convertirse en clientes o socios potenciales, entre ellos constructoras vinculadas al sector de los residuos, empresas de recolección, zonas francas, autoridades públicas. La empresa filtró y descartó a 53 candidatos, después de 104. Hicimos un viaje para reunirnos con hospitales, con centros de residuos y encontramos socios viables para llevar a cabo el proyecto. Ahí, a partir de ahí, pues, tuvieron lugar con conversaciones y sobre la posibilidad de montar un centro de gestión de residuos en Lituania, que es el país más atractivo en cuanto al sector y al uso de residuos, también por el mayor volumen del sector sanitario. Y con esto concluyo la presentación. Estoy a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta que os pueda suscitar. Muchas gracias, José María. Quería preguntar si algún participante tiene alguna pregunta y quiere aprovechar que está con nosotros José María para dirigirle su pregunta. Podéis desactivar el micrófono e intervenir. Juan, creo que veo tu micrófono desactivado. Juan Martínez, de Autocomercial Monedero. Sí, ¿se me escucha? Buenos días. Sí, lo escucho perfectamente. ¿Qué tal? Oye, lo primero, bueno, un placer haber estado escuchándote y saber un poquito más sobre la zona en la que estás especializada. Nosotros intentamos formar parte de la misión con vosotros. Y bueno, yo tenía una preguntita principalmente enfocada al tema de Lituania.
como centro logístico para clientes que nosotros tenemos principalmente en Rusia. Entonces, no sé hasta, bueno, me explico mejor. Nosotros hemos experimentado a través de la exposición en ferias el desarrollo de varios clientes en Rusia importantes, en varias zonas, y todas las exportaciones que estamos haciendo van destinadas a sus centros logísticos en Lituania, en Vilnius, en concreto. No sé si las empresas con las que vamos a hablar están ejerciendo también como intermediario o centro logístico o tienen empresas en Rusia también para ir pasando esta mercancía de exportación hacia ese país. No sé si me podías dar un poquito más de información sobre qué papel juega Lituania en este sentido. He estado escuchando acuerdos de libre comercio con Rusia, pero bueno, por si me podías profundizar un poquito más en este sentido. Sí, a ver, Lituania no puede hacer por libre acuerdos de libre comercio con Rusia porque al ser parte de la Unión Europea tiene que seguir una política comercial de aduana común. Entonces es complicado que haya acuerdos de libre comercio. Sí que es cierto que por proximidad y por relaciones y por comprensión idiomática y por tradición hay mucha relación comercial entre Lituania y Rusia. Y Lituania es uno de los nódulos principales de exportación o de concentración de exportación y de reexportación de productos del resto de la Unión Europea a Rusia, como lo es Polonia, o como lo es también Letonia o Estonia, aunque Letonia está detrás de Polonia en segundo lugar. Entonces es mucho más fácil, desde luego, estocar o hacer coordinar el transporte con la base en Lituania, pero eso no excluye de la necesidad de obtener los certificados que son necesarios para el despacho de en Rusia. Entonces, como logística está muy bien, pero no ofrece ventajas competitivas en cuanto al despacho aduanero, más allá de la relación que sí que tienen muchos agentes de aduanas con Rusia y que hace que sea más sencillo hacer un despacho aduanero de lo que sería hacerlo en España directamente, ¿no? Así que sí que es muy interesante utilizarlo como base logística, desde luego. Sí. Muy bien, vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna empresa que quiere formular alguna duda, bien sobre los países bálticos, bien sobre la misión comercial que estamos organizando? Os invito a que aprovechéis el momento. Bueno, veo que nos está escribiendo Marta. Marta, si quieres desactivar tu micrófono e intervenir. Bueno, Sí, es hola. que hola, no sé, imagino que... No sé Bueno, creo que bien Marta, no puedo preguntar. Solamente, bueno, Marta nos comenta que no puede preguntar, solamente si sabéis que exporten empresas de aluminio. Yo entiendo que Marta se refiere si tenemos constancia de exportaciones de productos de aluminio, extruidos de aluminio en este caso, me imagino, ¿verdad, Marta? A los países bálticos. Esto, claro, Sí, habría que ver la partida arancelaria, la 76, etcétera. Sí, claro, sí, por supuesto que exportaciones de aluminio desde España habría que ver las cifras concretas, ahora mismo no las sé, pero las exportaciones de fundición, de todo tipo de metales, sobre todo de hierro y acero, pero también de aluminio, son importantes y se exportan a los tres países desde España, desde luego que sí. Las cifras las puedo analizar. De todas maneras, si Marta me escribe después un correo electrónico, puedo darle cifras concretas de exportación desde Castilla-La Mancha incluso. Sí, José María, Marta es la siguiente en tener la reunión B2B, por lo tanto, como nos vamos a quedar con ella, pues podemos hablar de esto con más detalle. Perfecto, sí, pues yo le paso información actualizada sobre exportaciones de estos códigos arancelarios, sin problema. Estupendo. Muy bien, pues yo veo que no hay ninguna pregunta más. Te vamos a dar nuevamente las gracias, José María, por la presentación, por compartir con nosotros toda esta información interesante y de verdad desde el Departamento Industrial esperamos que nuestro carácter exportador a los países bálticos sea cada vez más industrial y nuevas empresas industriales puedan encontrar oportunidades de negocio en estos mercados que seguro que las hay y con vuestra ayuda que os vais a encargar de la confección de las agendas de reuniones en esta misión, pues seguro que encontrarán o se acercarán a estas oportunidades. Sí, ya hemos visto que el sector industrial es líder no tanto en Letonia, pero como cómputo general sí que es el sector líder en valor
desde Castilla-La Mancha a los Bálticos, y hay subsectores que crecen de forma bastante estable pese a la crisis, con lo cual hay nichos de oportunidad bastante interesantes que hay que aprovechar. Perfecto. Muy bien. Voy a hacer un breve repaso de las reuniones que tenemos a continuación porque creo que se ha quedado algún hueco libre por alguna empresa que no está asistiendo. Por lo tanto, si ahora alguien quiere por el chat reservar algún hueco que se nos ha quedado, por favor que nos escriba para que le podamos asignar esta franja que se ha quedado libre. A las 11 tenemos la reunión con Marta, que se va a quedar, nos quedamos en esta misma sala, por lo tanto las empresas que tienen la reunión es volver a pinchar en el mismo enlace de acceso. Nosotros, José María y yo, estaremos en esta sala. A las 11, como he dicho, está Marta, a las 11:30 es Pascual, a las 11:45 tenemos a Francisco Jesús. Francisco, creo que estás aquí porque me parece que te he visto antes. Sí, Francisco Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un hueco libre a las 11:15. Si hay alguna empresa que lo quiere ocupar, perfecto. Si Francisco nos escribe que está aquí. Si alguien desea ocupar el hueco de las 11:15, pues se puede conectar. Bueno, igualmente comentaros que quedamos a vuestra disposición para todas las dudas que queráis tener y nos queréis enviar tanto a nosotros como a José María a través de nuestro departamento. Y voy a ofrecer la palabra a Luis, a nuestro director. Nada, yo solamente quería despedirme, agradecer la presentación de José María, que la verdad es que ha sido súper detallada y analítica y muy interesante, y además también yo creo que nos ha servido para evidenciar pues, todas las oportunidades que ofrecen estos mercados y que ahora vamos a abordar para el ámbito industrial, pero que seguramente tendremos que plantearnos también para otros sectores. Así que nada, muchas gracias José María, y a ver si tenemos ocasión de hablar pronto y que me cuentes cuáles son tus lazos con nuestra región y con nuestra provincia de Cuenca. Sí, os vemos por aquí, por la Terruña de Cuenca. Eso es, muy bien. Nada, yo os dejo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por vuestra participación y esperamos contar con vosotros en otras iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el IPEX. Que tengáis buen fin de semana y hasta la próxima. Nos quedamos